Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Creo que estamos alegres, hermanos, de haber alabado al nombre del Señor. Nos hemos gozado, hermanos, alabando al nombre de Dios. Sabemos que su presencia está en medio nuestro, hermanos. ¿Cuántos se gozan de estar aquí, hermanos? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Es cierto que nuestro pastor no está, pero qué glorioso que ustedes y yo, hermanos, tuvimos a bien venir a este lugar para escuchar un momento la palabra del Señor, hermanos. Y como siempre lo he dicho, hermanos, que ustedes y yo aprendamos quizás algo nuevo, o que quizás, hermanos, usted recuerde algo que algún día le predicaron, hermanos, y así usted y yo podamos vivir una vida agradable delante del Señor, hermanos, porque este es nuestro propósito, hermanos, este es el fin de nuestra vida, hermanos. Así que abramos la palabra, hermanos, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, hermanos, versículo 1 y 2. Así también, hermanos, agradezco este tiempo que me dan de predicar la palabra de Dios. Y como dicen los hermanos, permítanme unos minutos, escúchenme unos minutos y que Dios nos ayude, hermanos. Ya vamos a terminar y vamos a ir a descansar y a comer también, hermanos. Amén. Así que leamos la palabra mientras y escuchemos, hermanos, y que Dios sea el que habla en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Señor, gracias por esta oportunidad de poder estar ante tu presencia, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que hoy se han acercado a este lugar. Gracias, Señor, porque tú les pusiste en su corazón, Señor, el venir aquí, Señor. Gracias porque nos has guardado, Padre. Nos sentimos bien, Señor, y si alguno se sintiera mal hoy, Señor, sánalo. Sabemos, Señor, que tu poder, Señor, puede obrar en aquellas personas, Señor, que están pasando algún mal en esta noche. Gracias, Señor, porque confiamos, Señor, y esperamos en un Dios real, en un Dios fiel, Señor. Muchas gracias, Padre. Te ruego que me ayudes a mí a poder, Señor, predicar tu palabra, Señor, de la mejor manera. Que los hermanos, Señor, puedan salir edificados, Señor, de este lugar, aprendidos, Señor, o refrescados de algo, Señor, pero ayúdanos a que nuestra vida, Señor, por medio del poder del Espíritu Santo, sea transformado, Señor, por medio de aquello que tú ya comenzaste en nuestras vidas, Padre. Gracias por esta oportunidad y ayúdanos, Señor, en esta noche con tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. La palabra de Dios dice en el versículo 2, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, hermanos, como seres humanos, basamos nuestros hechos en cómo pensamos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Es de que cuando usted y yo miramos a gente allá afuera haciendo el mal, no es porque de por sí, hermanos, hagan el mal solo por así, no, sino que por medio de su pensamiento ellos ya vienen con el mal. Como ustedes y yo, muchos, como usted y yo, hermanos, sabemos que muchas personas que están allá afuera aún no han conocido a Cristo Jesús. Y ustedes y yo, hermanos, podemos ver eso, podemos ver las actitudes que tiene la gente de allá afuera y entender que como Dios no ha obrado todavía en esas personas, por eso ellos actúan mal. Nuestros hechos, hermanos, se basan en cómo pensamos. Si tenemos una mente sucia, si tenemos una mente llena de pecado, si tenemos una mente que aún no ha sido renovada, como dice el versículo en este lugar, en este texto, hermanos, si no tuviéramos eso, hermanos, no actuaríamos de la manera en que actuamos. Si ustedes y yo hoy en día, hermanos, cantamos, si ustedes hoy venimos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, venimos, nos preparamos, nos alistamos para poder estar acá, hermanos, eso ha sido obra de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes, hermanos. Nada en este mundo pudo haber cambiado eso en nuestra vida, hermanos, porque ustedes y yo podemos ver la gente de allá afuera. Y por más que se le diga, mire, cambie de esta manera, haga esto o esta otra cosa, y por más que lo logre cambiar, hermanos, su vida no ha sido transformada por el poder de Dios.
pero para la gloria de Dios, hermanos, nosotros sí hemos sido cambiados por el Espíritu Santo que ha obrado en nuestra vida, hermanos. Hoy en día, hermanos, quizás podemos ver que la maldad, como dice la palabra de Dios, se ha multiplicado. Hoy en día, hermanos, uno lo mira tan claro, hermanos, las cosas buenas, pero que para la gente son cosas malas. Algo que dicen, hermanos, es que a muchas personas les falta hoy en día el sentido común. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es de que por más que uno, suponga estos cafés, ¿verdad? Pero viene otro y le dice, no, este es un color azul. No, hombre, y uno se pone a pensar, ve, este no está bien, este no tiene bien el juicio, es un color cafés. Esto, hermanos, es lo que pasa hoy en día en la sociedad. A cuántas cosas, hermanos, se le llama como cosas buenas, como cosas que son supuestamente de progreso, hermanos, pero en realidad no lo son. Y uno lo mira, hermanos, y uno se sorprende de las cosas malas, hermanos, a las que le llaman buena a la gente. Y uno puede decir, pero ¿por qué sucede esto? ¿Pero por qué pasa esto? Por lo mismo que no han sido cambiados por el poder de Dios. Y ustedes y yo, hermanos, por supuesto no debemos de vanagloriarnos, porque si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas, hermanos, de seguro seríamos una de esas personas, hermanos, que llamaríamos a las cosas malas como buenas, hermanos. Pero para la gloria de Dios, Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, hermanos. Hace poco, hermanos, hubo una historia de una mujer allá en España, hermanos. Esta mujer había sido como que internada en un lugar de ayuda, y a esta mujer, hermanos, tristemente la violaron entre muchas personas. Y el Estado, hermanos, el gobierno, en vez de ofrecerle una ayuda a esta persona para que se pueda recuperar de todo el daño psicológico, del daño mental, del daño sentimental que tuvo en ella, hermanos, ¿sabe qué es lo que le ofreció el gobierno a esta mujer, hermanos? Fue la muerte. Y es muy triste la historia, hermanos, porque ahí en Twitter como tiraban varios mensajes, ¿verdad? Y varios comentarios acerca de esto. Y como le digo, uno se pone a pensar, pero ¿por qué la gente piensa así? En vez de buscarle la solución a una persona que ha sido dañada por la misma sociedad, que incluso, hermanos, estas personas ni siquiera eran españoles, no eran de ese lugar, sino que eran de otro lugar, las que le hicieron el mal a esta mujer. Pero ustedes y yo, hermanos, miramos la resolución del gobierno y la resolución, hermanos, que hay en muchas personas en este mundo, que en vez de buscarle un lado quizás más complicado del proceso, ¿verdad? Por todo lo que pasó a esta mujer, pero buscan, hermanos, el mundo hacer algo que a nuestro parecer no estaría bien, que es quitarle la vida a una persona, hermanos, y son situaciones que a uno, quizás esos lugares están lejísimos de aquí, ¿verdad, hermanos? Pero a uno le duelen, ¿va? Porque uno dice, lástima, una joven que creo que 25 años tenía, hermanos, pero gloria a Dios, porque Dios a nosotros nos ha renovado la mente y que a nosotros Dios nos ha cambiado nuestra vida, hermanos. Pero esa es la manera de pensar del mundo. El mundo, hermanos, que no ha sido renovado por medio del Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. Y así cuántas cosas más. Imagínense, hermanos, si así son las cosas que nosotros oímos, que salen a la luz en las noticias. Cuántas cosas, hermanos, habrá más allá en la oscuridad. Cuántas cosas, hermanos, habrá allá donde nadie ve, donde nadie conoce, hermanos. Cosas, hermanos, como los que pasaron en ese caso de Epstein, hermanos. Cuántas cosas malas que pasaron ahí. Y uno se sorprende, hermanos, a causa de la maldad, que no solo ahora está, sino que a lo largo del tiempo ha estado, hermanos, pero cada vez se ha ido multiplicando más en este mundo, hermanos. Pero nosotros, hermanos, como dice la palabra de Dios en el versículo 1, por las misericordias de Dios, hermanos, nosotros, ustedes y yo, hemos sido cambiados por medio del Espíritu Santo. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 11, que lo dice de la manera más clara, hermanos, de cómo Dios ha obrado en nuestros corazones, de cómo Dios ha cambiado, hermanos, no solo un aspecto de afuera, sino que un aspecto interno, hermanos, que eso es lo que necesita el mundo, hermanos. Mire 2:11, dice la palabra de Dios: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la incircuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Gloria a Dios, hermanos, por lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Y esto, hermanos, hoy para nosotros es una realidad, y qué grande, ¿verdad? Qué agradable, y nunca debemos de menospreciar, nunca debemos, hermanos, de tener en poco lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, porque como les digo, si no seríamos como los que están en el mundo haciendo todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas malas, pero para la gloria de Dios no es así. En un comentario, hermanos, había esta frase: una nueva orientación de nuestro pensamiento lleva a una nueva orientación de conducta. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando Dios vino a cambiar nuestra mente, cuando Dios vino, hermanos, a cambiar el rumbo de nuestra vida, entonces nuestros actos cambiaron. Ahora nosotros vivimos para Dios. Ahora ya no somos como el mundo, ahorita ya no hablamos como el mundo. Antes hablábamos malas palabras, antes veíamos cosas malas, antes nuestro corazón se inclinaba a la maldad. Pero por medio de la obra que ha hecho Cristo en nuestros corazones, hermanos, Dios nos ha cambiado, Dios ha transformado nuestra vida para su gloria y para su honra, hermanos. El versículo 2 dice, hermanos, de Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Y de verdad, hermanos, ¿quién quisiera conformarse a este siglo, hermanos? A este siglo lleno de maldad y de pecado. Pero ¿qué nos pide Dios? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, hermanos, como hemos leído, Dios ya ha empezado una nueva obra en nuestra mente, en nuestro corazón, renovando nuestras vidas. Pero lo ha hecho, hermanos, y ya ha empezado una nueva obra en nosotros. Pero como decía un escritor, hermanos, cómo Dios tiene que ir progresando cada vez más y más, hermanos, hasta llegar un día a llegar a ser como Cristo Jesús cuando lleguemos allá en la cruz. Cuando lleguemos allá en el cielo. Pero mientras estamos en este mundo, hermanos, vamos en un proceso de renovación de nuestra mente, renovación en la cual nosotros también tenemos una responsabilidad de venir, de oír la palabra, de orar, de tener comunión con el Señor, para que Dios vaya renovando nuestro entendimiento, hermano, nuestra mente, y por medio de esa renovación, ustedes y yo actuar mejor delante de la sociedad y delante también del Señor, hermanos. Por medio de este texto, ustedes y yo podemos ver algo muy claro, y es que hay gente entendida, hermanos, que ha sido transformada por el poder de Dios como nosotros. Y así también, aunque no lo dice el texto, está también el contraste de la gente, hermanos, que está allá afuera, sin entendimiento, que aún, hermanos, siguen en la necedad de su vida, hermanos. Y eso es lo que hoy quiero, hermanos, que ustedes y yo meditemos, de las personas, hermanos, de cómo actúan la gente necia, y que Dios nos guarde también de actuar de esa manera, sino actuar sabiamente para la gloria del Señor, hermanos. Bien dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios ha empezado una nueva obra en nosotros. Y como dice la palabra, que Él la va a perfeccionar. Él, hermanos, un día terminará esa obra que comenzó en nosotros, hermanos. Nuestros sentimientos, hermanos, y nuestros pensamientos no deben basarse, hermanos, en lo que, como a veces dice hermano Allen, ¿verdad? Es que así me enseñó mi papá, o es que así me enseñó mi abuelo. Pues gloria a Dios, si nuestros abuelos y nuestras papás y mamás son cristianos, ¿verdad? Nos enseñaron con bien. Pero y si no, hermanos, si nuestros padres fueran personas que no fueran cristianas, fueran personas que nos hubieran orientado a cosas malas, nosotros, hermanos, no deberíamos de basarnos en lo que ellos nos dicen, sino basarnos en lo que la palabra del Señor nos manda, hermanos. Como lo que mencionaba Ronaldo el día miércoles, hermanos, y para ello vayamos a Mateo, solo para leer ese texto, hermanos, Mateo 7:24.
en el que aparece, hermanos, los dos cimientos, el hombre prudente y el hombre insensato. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificar nuestra casa sobre la roca, hermanos, es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. En eso se basa eso, hermanos, de edificarnos en Cristo. Aquel hombre que es insensato, aquel hombre que vive neciamente, aquel hombre que vive descarriado de Dios, es aquel que no escucha la palabra o la escucha, pero no la pone en práctica, hermanos. Nosotros, hermanos, para la gloria de Dios somos gente entendida por la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero muchas veces, hermanos, puede llegar a nuestra vida el pecado. Muchas veces, hermanos, puede llegar a nuestra vida la maldad que nos rodea, hermanos, y actuar muchas veces neciamente. Pero para eso, hermanos, está el que usted y yo vengamos acá, que escuchemos la palabra de Dios, que aunque sea una palabra, pueda obrar en su vida, y que ustedes y yo, hermanos, podamos edificar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús, hermanos. Y para seguir avanzando, hermanos, hay varios puntos en los cuales, hermanos, yo quiero tocar en esta noche. Y el punto número 1, hermanos, es cómo debe actuar alguien que ha pecado, alguien que debe ser sabio. ¿Cómo debería de actuar? Porque es algo, hermanos, que naturalmente nos pasa cuando pecamos, cuando hacemos mal. Para la gloria de Dios, pues si ya tenemos varios años en el Evangelio, si ustedes ya tienen varios años en el Evangelio, ya saben cómo actuar, ya saben cómo proceder al momento de quizás haber pecado. Pero para los que no, hermanos, la palabra de Dios nos ayuda para no ser gente, hermanos, sin entendimiento, sino, hermanos, con entendimiento, en base a la palabra del Señor. Veamos Proverbios capítulo 2, versículo 13. Mire, hermanos, cómo debemos de actuar siendo gente entendida en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 2, capítulo 28, versículo 13. Un texto muy conocido por todos nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cómo debemos de actuar, hermanos, ante la realidad que muchas veces pecamos, que muchas veces cometemos errores, que fallamos delante de Dios? Y nos sentimos muchas veces redargüidos, nos sentimos muchas veces dolidos a causa del pecado, hermanos. Y ya eso ya es un avance, que verdaderamente hay una obra de gracia comenzada en nuestras vidas. Pero el hombre sabio, hermanos, actuaría de esta manera: mas el que confiesa sus pecados, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Gloria a Dios por la misericordia de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su misericordia? ¿Cuántas veces Dios, hermanos, ha mostrado su bondad, su amor para con nuestra vida? Por eso ustedes y hoy estamos aquí, por la misericordia del Señor, hermanos. Y no solo ha sido una, han sido miles y miles de misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Pero, hermanos, la persona sin entendimiento, pero que hoy puede ser alumbrada por la palabra de Dios, actúa de esta manera muchas veces, encubriendo sus pecados, hermanos, y no saliendo adelante y no progresando en su vida. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué no avanzo en esto? ¿Por qué no logro avanzar en esta situación que estoy pasando? Muchas veces puede ser por el pecado, muchas veces también puede ser por algo que Dios esté obrando en su vida. Eso, hermanos, quizás entre nosotros y Dios, usted y Dios lo puede ver. Pero si fuera el pecado, hermanos, el cual no nos está dejando avanzar, como lo dice aquí la palabra de Dios, lo ideal sería confesar nuestro pecado, hermanos, y de seguro, como dice la palabra de Dios, alcanzaremos misericordia. Y mire lo que dice el versículo 14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Gloria a Dios, hermanos. Mire lo que dice la palabra: dichosos aquellos que temen a Dios. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra que nos hace ver, que nos hace entender.
Porque muchas veces, hermanos, a causa del pecado quizás somos cegados. Quizás, hermanos, somos como que interrumpidos, como que se nos borrara el canal, como que se nos borrara el cassette. Y olvidamos muchas veces cómo volvernos a Dios. Pero volvernos a Dios, hermanos, es tan fácil y sencillo, más que confesar nuestros pecados de una manera sincera delante de Él. Y yo estoy seguro, hermanos, que Dios es fiel a su palabra y obrará en nuestros corazones, hermanos. El entendido, hermanos, es aquella persona que también se acerca delante de Dios, que se acerca, hermanos, y que no necesita algo, que le pase algo malo para traerlo delante de Él. Vayamos a Salmos, hermanos, capítulo 32, versículo 8 y 9, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios en esta noche. 32, 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí estamos, hermanos, en un salmo que es de alguna manera como de penitencia, si lo podemos llamar de esa manera. Un salmo, hermanos, que es de David. Un salmo, hermanos, que nos muestra el dolor que muchas veces puede llegar a causarnos el pecado. Como dice aquí, hermanos, el versículo 3, mientras callé. Mientras uno muchas veces, hermanos, no confiesa su pecado, no confiesa lo que ha hecho mal, mire lo que puede llegar a pasar. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire lo que dice el salmista: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios, hermanos, de verdad por su misericordia. Gloria a Dios, hermanos, por la bondad que Él muestra hoy a nuestras vidas, hermanos, porque cada vez, como dice la palabra de Dios, cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy, hermanos, vimos su misericordia en la mañana, vemos su misericordia en esta noche para la gloria y honra del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El cabestro y el freno, hermanos, en un caballo es como un lazo que se le pone, hermanos, alrededor de la cabeza del caballo, el cual, hermanos, ayuda, como dice aquí la palabra de Dios, a acercar al caballo o a llevarlo, a guiarlo hacia donde debe de ir. Pero aquí la palabra de Dios, hermanos, nos da a entender que nosotros, hermanos, no seamos, perdonen, quizás suena fuerte, no seamos necios, no actuemos neciamente ante la realidad quizás del pecado en el que estamos quizás, o ante la realidad en que estamos alejados de la presencia del Señor. No actuemos, como dice aquí la palabra de Dios, como dice acá, como el caballo, sin entendimiento, sino que, hermanos, debemos de acercarnos a Dios, porque Dios nos llama con cuerdas de amor. Dios nos llama, hermanos, con amor, con su amor tan grande para con nuestras vidas. No queremos llegar a puntos, hermanos, en el cual Dios nos tenga que ir a traer por medio de las situaciones malas, por medio de las cosas malas que nos pueden llegar a pasar, porque Dios muchas veces también puede llegar a actuar así. Pero, hermanos, ustedes y yo no queremos eso para nuestras vidas. Al contrario, queremos acercarnos ante Dios, hermanos, por medio de su amor y misericordia con el cual nos llama a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos personajes en la Biblia, hermanos, actuaron de una manera mala? Se nos viene a la mente quizás Jonás. ¿Cómo es que Jonás, hermanos, tenía una sola tarea que hacer? Ir y predicar a Nínive. Ir, hermanos, predicar a Nínive la palabra del Señor. Pero este hombre, hermanos, no quiso, sino que tomó un barco a Tarsis. Y ustedes ya sabemos la historia, hermanos. Hubo una gran tormenta. Y hasta que Jonás no fue echado al mar, no se calmó la tormenta. Luego vino un pez, hermanos, y lo tragó. Y hasta que estuvo en ese momento, hermanos, entendió cómo tenía que haber actuado, hermanos. Pero Dios quiere evitarnos todo eso, hermanos. Imagínense, hermanos, también el pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto, hermanos,
un viaje, hermanos, que si no mal recuerdo, duraba, si no estoy mal, 4 años o 40 días. Imagínense llegarlo hasta 40 años, multiplicarlo hasta 10. Es demasiado increíble, hermanos, pero todo muchas veces sucede a causa de nuestra negligencia, a causa, hermanos, de nuestro no querer acercarnos delante de la presencia del Señor. Pero Dios quiere evitarnos eso, hermanos, que ustedes y yo nos acerquemos hoy aquí, a escuchar la palabra de Dios. Mira, hoy estamos sanos, hoy comimos, hermanos, hoy nos vestimos, hoy, hermanos, también trabajamos, hermanos, para la gloria del Señor. Tenemos nuestro dinero en nuestra bolsa para la gloria de Dios. Y Dios quiere que así sea, hermanos, porque bien dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de paz, Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, para la gloria del Señor, hermanos. Cuántas historias, ¿verdad? Porque yo hasta he escuchado, hermanos, que muchos que no quisieron servirle a Dios, y eso quizás es un poquito más extremo, ¿verdad? Pero muchos hermanos que quizás no quisieron servir a Dios, muchos quizás terminaron sin un pie. Muchos hermanos quizás por los procesos de Dios, ¿verdad? Aunque uno quizás no logra entender todo eso. Pero cuántas cosas, hermanos, así, solo tomándolo por ejemplo, pueden llegar a pasar, hermanos. Pero Dios no quiere eso para nuestras vidas. Bien dice la palabra del Señor, hermanos, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Vayamos a Isaías 55, versículo 6. Y mire, hermanos, cómo Dios nos llama siempre con amor y misericordia, hermanos, mientras hay vida, hay esperanza, como decimos, hermanos. 55, 6 dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Gloria a Dios. Mire, hermanos, por la palabra del Señor. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, hermanos. Hoy estamos en el tiempo. Hoy es el día, hermanos, hoy es el año agradable del Señor que ha venido a traer Cristo Jesús para nosotros. Como Él lo leía, hermanos, allá en la sinagoga cuando Jesús le dieron el rollo y Él leyó esa parte, que este era el año agradable de las misericordias, de las bondades del Señor. No solo, hermanos, para el pueblo judío, sino para el pueblo como nosotros gentiles, que estábamos apartados de la presencia del Señor, hermanos. Gloria a Dios por su palabra, porque Él siempre nos llama, hermanos, a volvernos a Él. Siempre nos llama, hermanos, porque Él nos ama, Él nos quiere. Por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros, hermanos. Vivimos en un mundo rodeado de maldad. Por más, hermanos, que querramos alejarnos de la sociedad, por más que querramos, hermanos, vivir en la soledad, hermanos, el pecado siempre va a estar ahí presente, a causa, hermanos, de que aún no hemos sido transformados de una manera completa cuando estemos allá en el cielo. Pero, hermanos, mientras estamos acá, tenemos nuestra vieja carne, tenemos, hermanos, las propensidades del pecado. Tendemos, hermanos, a que nuestro corazón se incline tan fácilmente a hacer el mal. Por lo mismo, hermanos, que es bien extraño, ¿verdad? Como decía una vez hermano Freddy, porque para pecar no necesitamos orar, ¿verdad? No necesitamos esforzarnos, no necesitamos ir a tal lugar, no. Con nuestra misma mente podemos llegar a pecar, hermanos. Por eso les digo que vivimos rodeados de maldad, vivimos rodeados de pecado, hermanos. Pero también hay una responsabilidad en nosotros de actuar, de alejarnos de la maldad, de tratar de evitar, hermanos, alejarnos de las cosas malas, de las amistades, hermanos, que muchas veces no nos traen nada bueno, que al contrario, hermanos, nos vienen a irrumpir nuestras vidas, hermanos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20, hermanos. Proverbios capítulo 13, versículo 20, mire lo que dice la palabra del Señor. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Bien, como dice aquí el dicho, ¿verdad, hermanos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros, hermanos, somos como esponjas.
¿Ha visto las esponjas que ocupan las hermanas para lavar los trastes? Que nomás le cae un poquito de agua y ya lo comienza a absorber todo. Así es también muchas veces nuestra vida, hermanos. Tan fácil, como les digo, se nos pegan las cosas malas. Tan fácil, hermanos, se nos pega quizás reírnos de algo que no deberíamos de reírnos, escuchar algo que no deberíamos de oír, imitar algo que no deberíamos de imitar, porque así muchas veces actúa el pecado en nuestra vida, hermanos. Aún en las cosas que en nosotros pareciera que no hay maldad, aún en las cosas que uno pareciera que no, hombre, no me van a afectar. Bien, hermanos, muchas veces, si es de una manera tan constante, tan frecuente, hermanos, pueden llegar a afectar nuestra vida. Y como dice aquí el proverbio, hermanos, mas al que se junta con necios será quebrantado. Muchas veces, hermanos, no podremos evitarlo, porque trabajamos. Por ejemplo, si usted trabaja en un lugar, vive rodeado de gente que quizás maltrata, vive rodeado de gente, hermanos, de quizás que no tiene paciencia. Vivimos así esa vida, hermanos, y no podemos hacer nada más que pedirle a Dios de su ayuda, pedirle a Dios de su misericordia, hermanos, que Él sea el que obre en nosotros en medio de la sociedad maligna en que vivimos. Pero, hermanos, hasta donde quede de nosotros, hermanos, el deber, nuestro deber siempre debe hacer, hermanos, juntarnos, como aquí dice la palabra de Dios, el que se junta con sabios, sabios será, hermanos. Así que, aunque por más que nos cueste, porque nos cuesta muchas veces, hermanos, imitar lo bueno, que Dios nos ayude a imitar las cosas buenas. Como le decía, hermanos, Juan a Demetrio, creo que es, hermanos, en San Juan, imita lo bueno y no lo malo, hermanos, porque el que hace lo malo no ha visto a Dios, pero el que hace lo bueno verdaderamente ha conocido al Señor, hermanos. ¿Con cuántas personas nos relacionamos, hermanos? Personas malas, personas buenas. Y muchas veces incluso las personas que creemos que son buenas, muchas veces actúan mal. Por eso nosotros también debemos de esforzarnos, hermanos, para no ser tropiezo para alguno de los pequeños. Para no ser tropiezo, hermanos, de alguna persona que quizás empezó a creer en el Evangelio, pero como vio actitudes de tal persona que lleva muchos años en el Evangelio, que actuó mal. Muchas veces, hermanos, a causa de nuestra inmadurez, ¿verdad? A causa de eso, imitamos las cosas malas que hacemos. Pero que Dios nos ayude, hermanos, porque todos estamos vulnerables, hermanos, a actuar de una mala manera en cierto momento de nuestro día, en cierto momento de nuestra vida, hermanos. Pero que Dios nos ayude a esforzarnos, hermanos, y no ser de mala influencia, sino ser de esos sabios, hermanos, a los cuales las personas se puedan apegar y aprender algo para la gloria de Dios, hermanos, que les ayude a sus vidas, a vivir vidas agradables delante de la presencia del Señor. Mientras escribía esto, hermanos, meditaba y me acordaba de un salmo que a mí me quedó muy claramente en el corazón, hermanos. Mire, vayamos al Salmo 119, versículo 59, leamos, hermanos. Esto para mí, hermanos, es el proceso exacto de alguien que ha pecado, que quiere volverse al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Mire lo que dice el versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. En el mundo, hermanos, siempre, como les digo, siempre ha habido maldad. Y para las personas como nosotros que hemos creído en Cristo, muchas veces siempre ha sido difícil. Siempre ha sido, hermanos, difícil porque somos más rodeados de las personas malas que de las personas buenas muchas veces. Pero aquí el salmista, hermanos, nos da un consejo o nos da, hermanos, una idea de cómo poder sobresalir en medio de esa sociedad impía. Mire lo que dice el versículo. Mas no me he olvidado de tu ley. Cuán importante, hermanos, es para nuestra vida la palabra del Señor, hermanos. Así como lo fue hace muchos años para el proverbista, así también para nuestras vidas hoy es importante, hermanos. Por eso es importante que ustedes y yo vengamos a la iglesia, que ustedes y yo, hermanos, leamos la palabra del Señor, que aprendamos, hermanos, sobre qué cosas está bien hacer, sobre qué cosas está mal hacer. Porque como les digo, vamos en un proceso
Quizás lo que yo no escuché hace 10 años, hoy lo estoy escuchando y estoy aprendiendo algo nuevo, a cómo vivir más agradable delante de la presencia del Señor. Pero todo, hermanos, por medio de la palabra de Dios, que como dice en Timoteo, hermanos, que es ayuda para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, hermanos. Que Dios sea el que obre en nuestros corazones y que nos corrija, hermanos, en nuestra vida, para que podamos agradarle al Señor, hermanos. El problema nuestro muchas veces es que no oímos la palabra. El problema nuestro muchas veces, hermanos, es que no leemos la palabra. Y qué difícil es, de verdad, hermanos. De verdad que sí es bien complicado muchas veces. Y si usted ya tiene una vida de lectura y de oír la palabra, gloria a Dios, gócese y vaya adelante. Pero, hermanos, muchas veces fallamos en esto. Hasta incluso, hermanos, hermano Allen, aún en las clases, él ha dicho, él le pregunta ahí, hermanos, ¿cuántas veces hemos leído la palabra del Señor? Imagínense, hermanos, hermano Allen se los pregunta a los pastores, a los mismos pastores, hermanos, que quizás llevan años predicando la palabra de Dios, pero a ellos mismos, hermano Allen les pregunta, ¿cuántas veces hemos leído la palabra del Señor? Una vez preguntó, ¿cuántos libros hemos leído? Decía el hermano Allen, hermanos, y uno ahí se da cuenta que aún muchas veces, y esperamos pues que en nuestros pastores, y estamos seguros que no es así, hermanos, pero muchas veces, hermanos, quizás en otros lados, vemos a gente, hermanos, que no lee la palabra del Señor, líderes que no aprenden de la palabra del Señor, pero nosotros, hermanos, por medio de eso, por medio de los errores de los demás, debemos de aprender nosotros mismos, hermanos, instruirnos y meternos en la presencia del Señor, meternos con Dios, y que Dios sea, hermanos, el que vaya moldeando eso en nuestra vida, hermanos, para que nosotros podamos ser, hermanos, ser personas, hermanos, llenas de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, para no fallarle al Señor, hermanos. Dios no quiere, hermanos, que vivamos vidas desordenadas. Dios no quiere, hermanos, que vivamos vidas llenas de necedad, llenas de pecado, llenas de maldad. Al contrario, Dios desea lo mejor para nuestras vidas, hermanos. ¿Cuánta palabra, hermanos, podemos llegar a aprender? Porque uno muchas veces puede ser muy olvidadizo. Uno muchas veces, hermanos, por ejemplo, si a mí me preguntaran qué predicaron el domingo, quizás a mí ya se me olvidó, ¿verdad? Y por eso, hermanos, es importante que ustedes y yo vengamos. Porque como siempre les he repetido, hermanos, porque aquí usted y yo vamos a aprender algo nuevo, o vamos a recordar lo que un día nos predicaron. Muchas veces, hermanos, actuamos de una manera mala o de una manera insensata ante la realidad de cosas, hermanos, que son tan como que básicas en la palabra del Señor. Por ejemplo, hermanos, lo que hablaba Ronaldo el día miércoles acerca de los afanes, hermanos, que fácilmente uno se afana, uno muchas veces, hermanos, se preocupa por lo que va a pasar mañana, pasado. Pero vemos en la palabra de Dios, hermanos, que son enseñanzas tan básicas para nuestra vida, hermanos, que debemos de recordar siempre que el Señor nunca nos va a dejar, que el Señor, hermanos, si aún alimenta a las aves, Dios aún va a dar alimento a nuestra vida. Si Dios, hermanos, viste a los lirios, que como dice la palabra de Dios, se visten mejor que Salomón, hermanos, Dios también va a vestir a nuestra vida. Y así también Dios va a ir supliendo cada necesidad de nuestra vida en nuestro diario vivir, hermanos. Pero esto lo pongo como ejemplo, hermanos, porque son cosas básicas que uno debería saber, ¿verdad? Pero que a uno como que por momentos se le va, y uno está preocupado, y uno está ansioso por lo que va a pasar, por lo que va a suceder. Pero para eso, hermanos, venimos aquí y escuchamos la palabra del Señor, hermanos, para que ustedes y yo seamos corregidos y podamos agradar al nombre del Señor, hermanos. ¿Qué más, hermanos, podemos decir de esto? Y es que, hermanos, una persona sin entendimiento es aquella que no vive agradando al Señor, hermanos. El Salmo, hermanos, 53, si lo leemos en esta noche, mire lo que dice el Salmo 53, hermanos. Y esto, hermanos, es un claro ejemplo de lo que Dios no quiere que nosotros seamos. Hoy el mundo, hermanos, vive así. Hoy el mundo vive como dice este texto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. ¿Cuántas veces, hermanos, como muchas veces se nos repite, verdad? ¿Cuántas veces quizás no lo decimos de una manera tan, con nuestra boca? Pero sí con nuestra vida muchas veces, hermanos, actuamos de una manera mala. Y por medio de nuestras actitudes, hermanos, decimos, no hay Dios. No hay quien quizás nos vaya a pedir cuentas, no hay quien nos vea. Actuemos y vivamos como querramos. Pero, hermanos, Dios quiere evitarnos esa manera de vivir. Dios quiere, hermanos, que ustedes y yo no seamos faltos de entendimiento. Y como dice aquí el texto, el versículo 2, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Ustedes y yo, hermanos, hoy, como gente entendida, como gente, hermanos, que ha sido transformada por el poder de Dios, hermanos, deberíamos de ser personas que están buscando a Dios, hermanos, buscando su presencia, buscando aprender más de Él, buscando más comunión con Él, hermanos, como se nos predicaba hace unos días, buscar estar más apegado a nuestro Dios, el cual ha salvado nuestras vidas, hermanos. La palabra necio, hermanos, aquí en hebreo, hermanos, significa, es Nabal. Ustedes y yo, hermanos, nos recordaremos de una historia en la cual también aparece este hombre que estaba con una mujer que era muy sabia, pero que este hombre fue muy necio, que pagó mal a David. David, dice la palabra de Dios, hermanos, que había apacentado juntamente con los siervos de este hombre, que los había tratado bien, que nunca les había faltado nada a estas personas mientras apacentaban a su ganado. Y David manda a unos hombres a Nabal, a este hombre, y le pide que le dé lo que él tenga para alimentarse, como recibir un bien del bien que él había hecho. Pero este hombre, hermanos, actuó malmente, hermanos. Actuó de una manera, si lo podemos decir, malagradecida, hermanos. No actuó con bien, sino que actuó, hermanos, malagradecidamente para con David. Pero hermanos, este nombre Nabal significa necio. Es bien interesante cómo en el Antiguo Testamento, hermanos, los nombres muchas veces querían decir las actitudes o la vida que tenía esta persona. Por ejemplo, en este caso Nabal quiere decir necio, y así fue la manera en que actuó en su vida. Pero Dios, hermanos, no quiere esto para nuestras vidas, hermanos. Imaginemos, como dice aquí la palabra del Señor, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Si hoy, hermanos, nos imaginamos, o más que imaginarnos, hermanos, es una realidad. Dios a ustedes y yo hoy nos está viendo. Hoy Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que hicimos hoy, lo que hicimos ayer, aún lo que haremos mañana. Dios lo sabe todo, hermanos. Y eso, hermanos, debe hacernos conciencia en nosotros. ¿Estaré siendo yo, como dice la palabra de Dios, alguien entendido que busque a Dios? ¿O estaré siendo yo alguien sin entendimiento que se está alejando de la presencia del Señor, así como Jonás, que se está alejando del propósito que Dios quiere para mi vida? Dios hoy, hermanos, mira eso en nuestras vidas, y ustedes y yo podemos también ser conscientes de lo que hoy vivimos. Porque como dice, hermanos, Pablo, o no os conocéis a vosotros mismos. Ustedes y yo, hermanos, somos conscientes de cómo hemos vivido, de cómo hemos actuado hoy, ayer, antier, cómo muchas veces hemos actuado neciamente, cómo muchas veces, hermanos, hemos actuado en la manera en que Dios no agrada, hermanos. Pero hoy Dios nos llama y nos dice, hermanos, que si nosotros somos hoy, que hemos sido transformados hoy, hermanos, por medio del Espíritu Santo, que ha renovado nuestra mente, que hoy, hermanos, ustedes y yo podamos decirle al Señor que tenga misericordia de nuestra vida y que nos ayude, hermanos, a vivir una vida siendo gente sabia, siendo gente entendida, hermanos, que agrada
a la presencia del Señor, hermanos. El versículo 14:3 de los Salmos, mire lo que dice, es casi lo mismo que lo que dice el versículo 53, dice, 14:3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Que Dios nos guarde a todos nosotros, hermanos, porque como les digo, todos somos vulnerables, hermanos. Cuántas historias, hermanos, que se nos cuentan, como mencionaba una vez Ronaldo, hermano Allen mencionaba a un hombre que fue quizás del nivel de hermano Guayo, hermanos, porque es impresionante todo lo que tuvo ese hombre que contaba hermano Allen. Pero cómo es que a causa del pecado, hermanos, se destruyó todo, se acabó todo, hermanos, y es triste pues porque como uno lo escucha, hermanos, quizás uno no lo vio, pero uno lo escucha, hermanos, y es triste, la verdad, todas esas situaciones, hermanos, y no solo pasa con los más grandes, aún pasa con los más pequeños que quizás van dando un paso tras paso. Que Dios nos guarde a todos, hermanos, porque todos somos vulnerables ante la realidad del pecado, ante la realidad de la maldad, hermanos. Por eso está la palabra del Señor, para corregirnos, para instruirnos, para vivir agradando al nombre del Señor, hermanos. Si ustedes y yo no estamos caminando hoy delante de la presencia del Señor, si no estamos siendo sabios, entendidos, Dios nos hace una pregunta hoy, hermanos, si vayamos a Jeremías capítulo 2, versículo 5, mire lo que dice la palabra del Señor, un texto, hermanos, que es bien bonito, la verdad, porque nos hace ver, hermanos, una realidad tan grande. 2:5, mire lo que dice la palabra. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Si hoy, hermanos, nos preguntamos qué maldad hemos hallado en el Señor, qué mal ha hecho Dios a su vida, que usted hoy pueda levantar la mano y decir, hermano, Dios ha hecho tal mal a mi vida, Dios ha hecho tal mal, tal desfavor a mi vida, que ahora estoy así. Yo estoy seguro, hermanos, que ninguno de nosotros nos atreveríamos, no por miedo, sino por una seguridad en nuestros corazones de que Dios verdaderamente, hermanos, no ha actuado de una manera mala para con nuestras vidas. Al contrario, ha actuado bien, hermanos. Y si nosotros queremos actuar bien, no debemos de ser como Nabal, que le pagó mal por bien a David, sino ser, hermanos, gente que paga bien por bien. Si Dios ha hecho bien a nuestra vida hoy, hermanos, hoy nosotros también debemos de corresponder con bien delante de la presencia del Señor. Porque qué retador quizás hasta cierto punto es este texto. Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Que Dios nos guarde a todos, hermanos, porque todos nos podemos llegar a alejar. Vivir una vida sabia, hermanos, vivir una vida entendida, es para aquellas personas, hermanos, que han conocido a Cristo Jesús. Ya para terminar, hermanos, quiero leer este último texto. Un texto, hermanos, que sí es conocido para todos, hermanos. Y lo encontramos en el libro de los Proverbios. Proverbios, hermanos, capítulo, ahora les digo, hermanos, que perdí el texto, pero se trataba, hermanos, creo que es un texto muy conocido por todos nosotros, como dice la palabra de Dios, hermanos, que la mujer sabia edifica su casa, hermanos, pero la necia, dice la palabra del Señor, aquí está el capítulo 14:1, dice la palabra del Señor, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dios quiere, hermanos, que ustedes y yo seamos sabios. Yo hoy me ponía a pensar, hermanos, en cuántos matrimonios habrá hoy en esta noche acá, que no llevan 5, que no llevan 3, 2 años, no, sino que llevan quizás 20, 30 años. Yo me ponía a pensar, hermanos, cómo han aguantado tanto, ¿verdad? Cómo han ido escalando cada problema de la vida, hermanos. Y me ponía a pensar desde que muy probablemente porque ha habido alguien sabio en la familia. Y si están los dos, pues gloria a Dios porque los dos son sabios, ¿verdad? Y los dos edifican su casa para bien.
y no la destruyen, hermanos. Dios quiere eso para nosotros, que nosotros seamos sabios, que construyamos nuestra vida, que cuando venga un problema, hermanos, no actuemos y no hagamos más grande el problema. Al contrario, sino que como gente sabia y entendida, busquemos en oración al Señor, le pidamos a Dios que nos ayude en todo el problema que nosotros tengamos, hermanos. Y de seguro Dios va a socorrer a nuestras vidas, hermanos, porque Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos, más si nos mira a nosotros, hermanos, con diligencia, estando ahí pidiéndole a Él por su favor, por su misericordia. Que Dios, hermanos, nos ayude a todos, porque todos lo necesitamos, hermanos, ya sean los niños, los grandes, los ancianos ya. Que Dios, el Señor, nos dé la gracia para poder seguir avanzando en nuestra vida, hermanos, y que seamos de ejemplo para aquellas personas que vienen atrás nuestra, que seamos de ejemplo para esas personas y que quieran, hermanos, imitarnos para la gloria de Dios, hermanos, y que nosotros seamos de ejemplo, buenos ejemplos para ellos, para la gloria del Señor, hermanos. Esta ha sido la palabra que hoy hemos meditado, hermanos, y espero, como se lo vuelvo a repetir, que ustedes y yo, hermanos, hayamos aprendido algo nuevo, o que quizás, hermanos, refresquemos algo que hayamos escuchado. Dios quiere que seamos personas sabias, hermanos, para hacer el bien, e ingenuos, como dice Romanos, para el mal, hermanos. Que Dios nos ayude a todos y que Dios obre en nuestros corazones, hermanos. Amén. Oremos en esta noche y que el Señor, hermano, nos lleve adelante en su obra. Señor, gracias te damos en esta noche por la oportunidad, Señor, de poder estar aquí y de poder oír tu palabra, Señor. Quizás, Señor, no fue la mejor palabra. Quizás, Señor, no fue la palabra más estructurada, Señor, que haya habido. Pero que quizás, Señor, quizás en poquito, quizás en una palabra, Señor, que pueda obrar en los corazones de los hermanos. Yo hoy te ruego, Señor, que obres en sus vidas. Y pedirte, Señor, también por mi vida, porque yo lo necesito, Señor. ¿Cuántas veces, Padre, hemos actuado de una manera que no ha sido la correcta? ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos juntado con personas que en vez, Señor, de ayudarnos, en vez, Señor, de ayudarnos a progresar en nuestra vida, muchas veces, Señor, han sido de mala influencia, Señor? Padre Santo, hoy te ruego que obres en nuestros corazones, para que, Señor, así como la mujer sabia edifica su casa, Señor, así nosotros, Señor, como hombres y mujeres sabios, edifiquemos nuestra vida, Señor, en ti. Que seamos, Señor, como aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, Señor. Ayúdanos, Padre, a todos, a los más pequeños, Señor, que quizás van comenzando en este evangelio, a los que quizás llevamos, Señor, un poquito de tiempo, a los que llevan más tiempo, Señor, ayúdanos a todos en esta noche. Solo tú, Señor, pudiste cambiar nuestra mente. Solo tú, Señor, pudiste cambiar nuestro corazón. Por eso hoy estamos en este lugar, Señor, y te glorificamos, te alabamos por la obra que hiciste en nuestras vidas. Síguela perfeccionando, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y que ninguno de los que hoy estamos acá, Señor, nos perdamos, Señor. Que ninguno, Señor, de los que hoy ha venido a este lugar, Señor, se desvíe tras la maldad. Porque como dijiste tú, Señor, a Jeremías, qué mal hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se hicieron vanos. Señor, nada malo hemos hallado en ti. Al contrario, Señor, solo han sido misericordias, solo han sido bondades para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a traer a memoria, Señor, las cosas buenas y a poder volvernos a ti, Señor, y a poder agradarte, siendo gente, Señor, entendida. No, Señor, como dice tu palabra, como el mulo sin entendimiento, que tiene que ponerle freno, Señor, para traerlo, Señor, no, sino que seamos obedientes, Señor, y nos acerquemos cada vez más a ti, Señor, porque no queremos llegar a momentos de nuestra vida en los que digamos, Señor, ay, ¿por qué no actué antes, Señor? Ayúdame, ayúdanos a todos a actuar, Señor, ahora, que es el momento, Señor, que tenemos vida, que tenemos esperanza. Ayúdanos a todos, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque me has hablado a mí, Señor. Y si en tu misericordia está,
También has hablado a los hermanos, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Llévanos adelante y guárdanos. Gracias porque tú siempre has estado con nosotros. Y porque, como decía Jesús, Señor, tú siempre nos oyes, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos adelante, Señor. Amén y amén. Que Dios nos ayude, hermanos, porque como quizás se lo repetí mucho hoy, ¿verdad? Pero no queremos llegar, hermanos, a puntos de nuestra vida en los que digamos, ay, ¿por qué no actué antes, verdad? Sino que, como dice Eclesiastés, ¿verdad? En los días de tu juventud, acuérdate de tu Creador. Antes, hermanos, que nuestras fuerzas desfallezcan, antes que nuestros ojos ya no puedan ver mucho, antes, hermanos, que nuestra vida se vaya acabando, acordémonos del Señor y volvamos a Él, hermanos, porque Él extiende su mano de misericordia para con nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche, hermanos. Amén y amén.